Anteriormente habíamos hablado de la identificación de los problemas, que fue lo que va a motivar nuestra investigación. Ahora vamos a ver cómo eso se va amarrando y alineando para ir armando el trabajo de investigación. ¿Y esto parte de qué? De un título. Ahora, ¿qué título? Pues el que va a reflejar el objetivo del trabajo que vamos a realizar, de la investigación que queremos hacer. Eso implica, como se mencionó anteriormente, que tengamos cierta experiencia en relación a lo que vamos a investigar. Eso facilita mucho el trabajo de investigación y, de hecho, permite que el aporte que se haga sea de mejor calidad porque ya lo hemos vivido en alguna forma. El título debe cumplir un requisito mínimo para que permita mantenernos en la línea de trabajo, facilite la definición de objetivos y nos permita tener la base para hacer las delimitaciones, al menos la espacial y la cronológica y la temática. Entonces, vamos a ver eso, algunos casos de temas que se han propuesto por alumnos. Estos son casos reales. Vamos a analizar el antes y cómo deberían de quedar. Ahora, esa cómo deberían de quedar no es definitivo porque esto es importante cuando se hacen este tipo de cambios, que la persona que tiene la idea, la que va a investigar, esté presente, porque es la que conoce la razón y habilidad y el porqué del tema que se va a investigar, y entonces él es el que puede ayudar a pulir de mejor forma a dejar la versión final del título. Aquí lo vamos a hacer a manera de ejemplo, de forma didáctica, para que vean cómo puede ir variando algo si no se llenan los requisitos mínimos. No significa que sea la versión final, es solo para que vayamos agarrando el concepto y eso nos permita a nosotros hacer ese título lo mejor posible, para que refleje la calidad y el profesionalismo del trabajo que vamos a realizar. Primero vamos a ver un par de videos relacionados al tema para tomar conceptos de otros países y ver cómo eso pues nos da ideas para lo que vamos a realizar acá. Como habíamos dicho en la clase anterior, mientras más puntos de vista tengamos, mejor, porque así nos va aclarando ciertas dudas, nos da un mejor panorama y así se facilita más el trabajo que queremos realizar, que en este caso es el título de nuestra investigación. Así que veamos. Bien, yo sé que muchas veces algunas personas se preocupan mucho por la elección del tema. Es más, suelen hacer muchas divagaciones pensando que qué tema podrían elegir para hacer una tesis. Bueno, la verdad es que no hay mucho que elegir. Simplemente la cosa es que mires dentro de ti, no busques afuera el tema, nadie te lo va a decir. Sería muy mal que alguien te diga o te imponga o te sugiera un tema. Eso jamás lo debes permitir. El tema solamente tiene que salir de ti. Piensa en ti, mira adentro de ti, no afuera, mira adentro de ti y respóndete lo siguiente. ¿En qué tienes experiencia? ¿Qué es lo que a lo largo de todos tus años de estudio más te ha llamado la atención? ¿Qué más te ha gustado? ¿Qué conoces mejor que los demás? Ese va a ser el tema de tu tesis. ¿Te das cuenta? Imagínate que tú trabajes, no sé, en un colegio, supongamos, que tú seas docente, ¿sí? Y tú tienes mucha experiencia en temas de motivación para los docentes. Tú ves que los docentes del colegio están bastante desmotivados y ese es un tema que tú lo vives a diario, que tú lo trabajas, estás ahí, todo el tiempo estás rodeado de la desmotivación de los docentes. ¿No te parece que ese podría ser un buen tema para ti?
¿Me entiendes por qué? Porque tú lo vives, porque tú trabajas en eso, porque tú estás ahí todo el tiempo rodeado de ese tema. Imagínate que tú seas un profesional de salud y también estás pensando qué tema, qué tema. Piensa en ti y en todos los profesionales de salud que te rodean. ¿Qué les pasa a todos? ¿Será que todos andan muy estresados? De repente el estrés en profesionales de salud podría ser un tema para ti, ¿sí? Pero repito, piensa en ti. ¿Qué conoces mejor que el resto? ¿En qué te has especializado? ¿En qué trabajas? Si tú trabajas en logística, pues obvio, tu tesis tendrá que ser en logística, ¿no es cierto? Fíjate qué conoces mejor. De repente no tienes una especialización, pero quizá sí sea bastante probable que tú trabajes en un área determinada y por lo tanto manejas mejor ese campo que cualquier otro profesional de tu área, ¿sí? Si tú conoces mejor eso, vamos a eso. Si no es así, si supongamos que en el peor de los casos que no tengas experiencia en nada, que no te guste nada, cosa que es bien rara, pero pongámonos en el peor de los casos, pues simplemente mira a tu alrededor. ¿Qué personas trabajan contigo? ¿Qué tienen todos en común? ¿Qué les pasa a toda esa gente que trabaja contigo? O de repente a los clientes, o de repente a los pacientes. Fíjate qué les ocurre. Vas a ver que toda esa gente tiene algo en común que les ocurre y que eso sí te podría interesar. Más que de repente tengas experiencia, es algo que te gusta. ¿Por qué? Porque de repente lo vives a diario. Así que no te preocupes. Fíjate en el tema, lo que más te guste, lo que más experiencia tengas, ¿sí? Eso es lo más importante para ti, algo que tú vivas a diario, cosa que en una sustentación, cuando alguien te pregunte, ¿y usted por qué escogió ese tema? Tú inmediatamente le respondas, es que yo elegí ese tema porque yo lo vivo a diario, porque yo convivo con personas que tienen ese problema. Y de esa forma nadie te va a ganar. Esa es mi mejor sugerencia. Y evita, por favor, estar pidiendo que otras personas te den un tema. Eso jamás va a funcionar. ¿Cómo escribir el título de la investigación? Hola, te habla Esther Morales y este video es más que dar unas reglas y unas normas para escribir el título de la investigación, es darte una orientación de cómo hacerlo. Recuerda que tú siempre vas a tener tu tutor de metodología, tu tutor de contenido. El tutor de contenido es para orientarte si lo que estás colocando es escrito en cada uno de los capítulos tiene la lógica de lo que tú vas a investigar, y el tutor de metodología es el que te da la forma, la normativa de cómo plasmar ese contenido de manera adecuada según las normas de una investigación. Entonces, este video es solamente para que tengas una sugerencia de cómo escribir el título y para que veas algunos ejemplos de cómo hacerlo y algunos casos de estudio. Entonces, comencemos. El título de la investigación debe estar relacionado con el tema que vas a tratar, con lo que tú vas a estudiar, de manera que cuando una persona lea el título tenga un panorama general de lo que se está diciendo. También tiene que estar relacionado con lo que tú estás estudiando, es decir, con la mención, con el título por el cual tú estás optando. Si eres un bachiller en ciencia, entonces la investigación tiene que estar relacionada con todas las materias científicas. Si estás en un bachillerato de humanidades, pues el trabajo de investigación debería estar relacionado con tus materias que forman parte de la mención humanista. También debes ser totalmente coherente con las interrogantes de la investigación y con el objetivo general. Si has visto mis videos de casos de estudio, has visto que en la primera parte, cuando comienzo la relación, el estudio, la revisión, lo primero que hago es ver exactamente la coherencia que existe entre el título, las interrogantes y el objetivo general. Si no lo has visto, este es el momento de ir a ver los casos de estudio. También el título es importante que muestre todas las variables que se van a estudiar, bien sea que vayas a estudiar una o que vayas a estudiar dos, independiente o la dependiente. ¿A quién vas a investigar?
viene siendo tu población, y en qué lugar harás la investigación. Eso es importante establecerlo dentro del título. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Comencemos rápidamente con el ejemplo número 1. Voy a mover por acá esto para que se vea bien la referencia. Ya saben que está realizado por Esther Morales. Bien, entonces nuestro primer ejemplo dice: diseñar una campaña institucional que alerte sobre la influencia que el hábito de fumar ejerce en la detección del cáncer de pulmón en hombres de 45 a 60 años en el municipio Baruta de la parroquia El Cafetal. Te voy a dejar unos instantes para que tú trates de ubicar cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. Estos ejemplos son para eso, para identificar las variables, para identificar a quién se va a estudiar y dónde se va a estudiar. Entonces, ¿ya sabes cuáles las variables? ¿Ya sabes a quién van a estudiar y dónde lo van a estudiar? Bueno, entonces, el hábito de fumar es la variable independiente, es la causa del problema, ¿ok? Y cáncer de pulmón es la variable dependiente, es el efecto que se va a estudiar o la consecuencia de la variable independiente. Entonces, ¿a quién van a investigar? Exactamente, a los hombres de 45 a 60 años. ¿Y de dónde son esas personas? Son de la parroquia del Cafetal, municipio Baruta. O sea, es un título que dice claramente qué es lo que hay dentro de la investigación. Pero hay otro tipo de investigaciones que probablemente no tengamos una población a estudiar, que es el ejemplo número 2. Dice: evaluar el impacto de la tasa de cambio en las tasas de interés durante los 2 últimos años. ¿Ya sabes cuáles son las variables? El impacto de la tasa de cambio. Y esa es la variable independiente. Y la dependiente, las tasas de interés. ¿Tenemos a quién estudiar? O sea, ¿tenemos personas? ¿Tenemos objetos? No, vamos a estudiar las tasas de interés. Entonces aquí no tiene por qué aparecer una población, no tengo por qué preguntarte a quiénes van a estudiar. Se va a estudiar mi variable dependiente, que es las tasas de interés. Pero hay algo importante que dice durante los 2 últimos años. Eso es muy importante. Puede haber sido, me está definiendo el tiempo, me está definiendo su alcance, el tiempo en que vamos a realizar esta evaluación. Vamos a ver el ejemplo 3. El ejemplo 3 dice: diseñar una herramienta tecnológica para estimular el aprendizaje significativo en los alumnos de educación básica, primera etapa, de un colegio privado. Variable independiente, la herramienta tecnológica. Quiere decir, cuando decimos variable independiente, quiere decir que ellos van a diseñar una herramienta tecnológica, pero esa herramienta tecnológica va a tener varios cambios, va a tener diferentes quizás formas, y dependiendo de esa forma ellos van a estudiar qué pasa con el aprendizaje significativo, ¿ok? Ellos van a ver qué pasa, cambio mi variable tecnológica y entonces tengo que ver cómo cambia el aprendizaje significativo. Por eso que es independiente, porque el investigador es el que cambia los valores de la independiente. Bien, entonces, ¿a quién se va a estudiar? A niñas y niños, alumnos, ¿verdad? Por eso, general, alumnos, niñas y niñas de educación básica de primera etapa. ¿De dónde? De un colegio privado, ¿ok? Pudiéramos ser más específicos, de colegio privado ubicado en el municipio de Baruta, la parroquia Cafetal. Ok, vamos entonces ahora a ver los casos de revisión. No coloqué aquí todos los casos de revisión para que el video no se haga muy largo. Entonces, nuestro primer caso de revisión es estudio comparativo para determinar la efectividad. No me voy a concentrar aquí si el título está mal escrito o no, o si tiene 2 verbos. No, voy a tratar de identificar 2 cosas o 4 cosas, lo que hemos visto en los ejemplos. Las variables, a quién voy a estudiar y dónde lo voy a estudiar. Entonces, estudio comparativo para determinar la efectividad de la toma de impresión por el método tradicional y la fotogrametría en pacientes con hendidura del labio palatina. Entonces, ¿dónde está mi variable independiente? Es decir, la causa. Veamos. Vamos a ver qué podemos plantear aquí. Vamos a buscar aquí para poder rayar. Vamos a usar el amarillo. Entonces, ok, aquí la variable independiente pareciera que es la toma de impresión.
¿ok? La toma de impresión. Porque hay dos métodos, es decir, los valores de la toma de impresión es el método tradicional y la fotogrametría. Entonces, pareciera que la variable independiente es la toma de impresión, pero aquí hay que agregar, ¿toma de impresión de qué? Aquí yo me preguntaría y agregaría de qué es la toma de impresión para que esté bien definida la variable independiente, ¿ok? Porque los valores de esa variable independiente va a ser el método tradicional y la fotogrametría, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la consecuencia? No lo veo claro. Aquí no se ve claro cuál es la consecuencia, no se ve cuál es la variable dependiente, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Tenemos que cerrar aquí. La variable dependiente no la veo clara. ¿A quién se va a investigar? Bueno, a los pacientes con hendidura del labio palatino. ¿De dónde? No dice de dónde. ¿Ok? Bien, veamos la segunda caso de estudio. Aplicar la moneda Bitcoin como forma de pago para el consumo en la cantina escolar de una institución educativa privada. ¿Cuál es mi variable independiente? ¿Cuál es la dependiente? ¿A quién voy a estudiar? ¿Y de dónde? Bueno, veamos. Aquí está claro a quién se va a estudiar, aunque no lo dice, serán a los alumnos de la unidad educativa, ¿verdad? ¿De dónde? De una institución. ¿Ok? De una institución. Ahora, ¿cuál es la variable independiente? ¿Será la forma de pago? Será la variable independiente. ¿Por qué digo que sí será? ¿No? Porque las formas de pago se pueden hacer de diferentes formas. Se pueden hacer con tarjetas de débito, se pueden hacer con tarjetas de crédito y se pueden hacer en efectivo, ¿no? Entonces, esta variable tiene tres valores. Yo puedo tomar algunas variables. Que alguna de estas tres ahora se puede hacer con moneda nacional y con criptomoneda. Bueno, se supone que tengo dos valores. ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Será esta entonces el consumo en la cantina escolar? ¿Será mi variable dependiente? Eso es bueno establecerlo para poder entonces ver qué es lo que se va a estudiar, ¿no? Si el consumo va a aumentar o va a disminuir, dependiendo si la persona paga con monedas nacional o con criptomoneda. Ahí se los dijo, ¿no? Esto es la idea es de razonar y que empecemos a hacer reflexión sobre lo que estamos estudiando y planteando. Ok, seguimos entonces con el siguiente ejemplo. Fabricación de un prototipo de hiperloop con tecnología magnética aplicada a nivel de Venezuela. ¿Ok? Queremos saber cuál es nuestra variable independiente, la dependiente, a quién se va a estudiar y de dónde, si podemos determinar todas estas. Ok, entonces, variable independiente. Pregunto, ¿tendremos variable independiente y dependiente en este caso donde solamente queremos construir un prototipo? ¿Es solamente la construcción del prototipo? ¿Vamos a estudiar solamente esto? ¿Qué vamos a ver o qué se va a evaluar con el uso de este prototipo? No queda muy claro. Dice a quién van a investigar, no se dice a quién van a investigar y de dónde no se dice porque dice que es a nivel de Venezuela. Bien, seguimos con el siguiente ejemplo. Vamos a cerrar por acá. El siguiente ejemplo dice construcción de una estructura recolectora de agua del ambiente basada en aquella conocida como Warka Water Tower. Ok, me disculpan mi inglés, ya se los dije que el inglés es un poquito. Ok, aquí hay algo, aquí se quiere recolectar agua, pero se va a construir. Entonces pareciera que no van a comparar si la recolección de agua se puede hacer mejor utilizando esta técnica, esta torre, o utilizando otra. Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto?
En el título no lo dice. ¿A quién se va a investigar? Tampoco lo dice. ¿Y de dónde? Tampoco lo dice. ¿Ok? Bien. Entonces, caso de estudio. Caso de revisión. Bien. Elaborar barras nutricionales a base de superalimentos como complemento alimenticio para niños y niñas de edad escolar. Ok, veamos entonces. Elaborar barras nutricionales a base de... Aquí tenemos a quién se van a investigar. Se van a investigar a niños y niñas de edad escolar, pero no dice de dónde. ¿Ok? Y es importante saber de dónde son esos niños, pero no es lo mismo hacerlo en una escuela, en un sector, que hacerlo en una escuela en otro sector. Son dos cosas distintas. Ahora, las barras nutricionales. Van a elaborar barras nutricionales a base de superalimentos, pero no se ve cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Es decir, estas barras nutricionales, ¿cuál es el efecto de estas barras nutricionales? Dice como complemento alimenticio, pero entonces, ¿qué vamos a estudiar? O sea, voy a diseñar las barras nutricionales, pero no voy a ver ningún efecto. Entonces, aquí no está claro cuáles son las variables que se van a estudiar. Veamos el otro. Voy un poco rápido, usted puede parar aquí tranquilamente el video, hacer usted mismo sus respuestas y quizás hasta plantear los nuevos títulos. Y sería muy interesante que en la caja de comentarios que está debajo de este título comiencen ustedes a retroalimentar este video. Es decir, agarrar un título y proponer cuál sería el nuevo y identificar cuáles serían las variables. Esto así ayudaríamos a muchos de los que vayan a estar viendo este video. Ok. En este video, en este título se dice que vamos a estudiar atletas. Aquí se va a estudiar atletas entre los 14 y 18 años. Y dice que es de un instituto. Es decir, que tenemos estas dos preguntas. Ahora, la variable independiente pareciera que es la aplicación de este instrumento. Entonces, aquí hay que cambiar, porque al usar este instrumento, se va a ver que la variable o que lo que va a cambiar es la resistencia aeróbica. O sea que esta sería mi variable dependiente. ¿Qué va a pasar? Aquí en lugar de poner beneficios del uso, aquí sería uso, ¿verdad? La variable independiente sería el uso del snorkel. Porque se supone, me imagino que van a haber dos equipos, uno lo va a usar y el otro no lo va a usar y se va a estudiar la resistencia aeróbica. ¿Ok? Un grupo no lo usa y otro grupo sí lo usa para poder hacer la comparación de la resistencia aeróbica. ¿Ok? Entonces pareciera que mi variable independiente es el uso, pero hay que redactar y mejorar el título, ¿cierto? Bien. Con este, déjenme chequear, cerramos aquí. Okay. Con este último caso terminamos entonces algunos comentarios para que tú como investigador analices y veas claramente cuál puede ser los cambios que hay en estos títulos y cuál puede ser el cambio en tu título, ¿no? Dejar bien claro desde el principio cuáles son mis variables de estudio es lo que me va a permitir desarrollar un buen capítulo o un buen trabajo de investigación porque estoy enfocada en mis variables que voy a estudiar y todo lo que se va a hablar en mi trabajo de investigación es relacionado a esas variables de investigación. Revisa estos dos videos que te estoy colocando aquí, como es el alcance, la justificación de una investigación que complementan el capítulo 1. Te habló Esther Morales y nos vemos en un próximo video. Como mencionamos al inicio, ahora vamos a ver
unos casos basados en temas presentados por alumnos. Así que procedamos. Caso 1. Aspectos que debemos de tomar en consideración cuando se está haciendo un título, al menos para lo que debemos de presentar en nuestra escuela, es uno, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué o quién se va a hacer? ¿Y en dónde se va a hacer? Es lo menos que esperamos que el título responda. Estas tres respuestas las encontremos acá. Otro parámetro a tomar en consideración es que el título debe tener idealmente entre 12 a 24 palabras. Podríamos decir, podríamos llegar hasta 30 para que no se vuelva algo tan extenso que parezca un párrafo y no un título. Y mientras más condensada esté la idea, mejor. Ese mismo título también debe permitirme tener el material para desarrollar la delimitación cronológica y la delimitación espacial. Normalmente también se incluye la temática, pero para efectos didácticos vamos a trabajar solo con estas dos. Como había mencionado, este es el planteamiento original. Veamos si responde a esto. ¿Qué se va a hacer? ¿Para qué o quién se va a hacer? ¿Y en dónde se va a hacer? Y si realmente esto nos permite estar dentro de esta cantidad de palabras y si está siendo redactado en forma clara, concisa, que permita transmitir la idea de lo que se está tratando de investigar. Veamos. ¿Qué se va a hacer? Implementación del sistema de desinfección sanitario semiautomático. Eso estaría respondiendo la primera pregunta. Sigamos. Para reducir el riesgo por infección causados por gérmenes en el asiento del baño para mujeres del centro comercial Naranjo. ¿Para qué lo que se va a hacer? ¿En dónde? Centro comercial Naranjo, ubicado en el condado Naranjo, Misco, Guatemala. De 12 a 30 palabras. Tiene 35. ¿Qué pasó? Ahora, cuando se le cuestionó esto al alumno, realmente quién era el cliente, o sea, a quién se le debía realmente el trabajo.
especificaron que era el centro comercial y no al sector femenino que asiste al centro comercial. O sea, al final es un trabajo que va a servir para el cliente del cliente. Para que algo valga la pena hacerlo, el costo-beneficio debería de ameritarlo. Se les preguntó y no tenían idea. Se les preguntó cuántos casos de infección por el uso del asiento del baño en el área femenina se están dando en ese centro comercial como para tomar una acción. Tampoco sabía. Que era una buena idea. Entonces no tenían claro si era un problema. O si era un problema, qué tanto era problema para el centro comercial. Qué tanto de clientela se está perdiendo por no tomarle atención a esto. O si se puede arreglar con una limpieza más continua o con mejores elementos desinfectantes en una limpieza tradicional, que su costo de implementación es mucho menor a crear un sistema de desinfección semiautomático, que requiere de una infraestructura más grande, de otro tipo de recursos y de un mantenimiento superior. Debemos de pensar que nos van a debatir, nos van a cuestionar lo que estamos planteando, para saber si estamos ubicados o no estamos ubicados en lo que realmente vamos a hacer y si vale la pena hacerlo. Y si vale la pena hacerlo es si hay un costo-beneficio de por medio y si es un problema real. A este planteamiento no pudieron contestar. Entonces estaban enfocando en un tema que suena interesante, sí. Que valdría la pena verlo, sí. Pero desconocían si realmente se estaba dando. ¿Cuántas mujeres tuvieron infección originada por el uso del sanitario en el centro comercial? No saben. De repente ninguna. ¿Se podría investigar? Sí, pero tendría que impartir la investigación de primero confirmar si esto es cierto y de qué tan cierto es. De algo donde hay demasiada incertidumbre de inicio y que da la impresión de que posiblemente no sea un problema tan grave para implementar este tipo de medida. Claro, la investigación nos va a servir, vamos a empezar a trabajar, vamos a desarrollar para que al final nos diga si no valía la pena hacerlo. Sería invertir tiempo y recursos en algo que sabemos que va a resultar negativo. ¿Un trabajo puede salir negativo? Sí, esa es la idea, de confirmar o desconfirmar, validar o desvalidar una hipótesis, que es el caso de acá. Por eso mencionaban en los videos, de preferencia que usted tenga conocimiento de preferencia que usted tenga experiencia para que, como mencionábamos anteriormente, el aporte que yo desarrolle sea de más peso, más confiable, más efectivo. No buscar un tema solo por buscarlo. Con esto salvamos el mundo. No se trata de eso.
porque entonces no habría ningún aporte. ¿Un buen trabajo? Sí. ¿Mucho trabajo de por medio? Sí. ¿Sirvió para algo? No. Entonces, un caso así se puede votar de entrada. Caso uno. Estos mismos principios se aplican para los demás casos. Vamos a copiar. Veamos el caso 2 que fue planteado. Veamos cómo está esto. Implementación de energía eólica en áreas rurales. ¿Qué se pretende hacer? Implementación de energía eólica. Y aquí hay algo conflictivo, porque está en áreas rurales y empresas. Este "y" significa que es una condicionante y por lo tanto las dos cosas deben de ser. Porque no es lo mismo que diga en áreas rurales montañosas para empresas de telecomunicaciones. El "y" significa que es para estos dos. ¿Para quién? Áreas rurales y montañosas y empresas de telecomunicaciones. No se puede separar porque lleva ese conector. Ahora, ¿en qué áreas rurales y a qué empresas de telecomunicación? Entonces la tercera está quedando sin respuesta. ¿Cuántas palabras? Está dentro del rango. 12. Ahora, viéndolo en Guatemala, ¿cuántas áreas rurales montañosas hay? ¿Y cuántas empresas de telecomunicación? Y que a esas empresas de telecomunicación les interese que eso esté en un área rural y no en un área de ciudad, pues. ¿Para qué la implementación de energía eólica? Cuando se les cuestionó, la idea que tenían era implementar el uso de energía eólica aprovechando las torres que ya tienen las empresas de telecomunicación para generar energía para las baterías de cada torre. Y entonces, ahí es donde ya el título empieza a no tener concordancia con lo que se está buscando. Entonces sería implementación de uso de energía eólica en torres de comunicación de empresas de telecomunicaciones en el área. Y ahí empezamos a criticar y a discutir qué área va, porque no todas las áreas rurales, no todas las áreas montañosas generan la suficiente cantidad de viento para hacer funcionar este tipo de energía. Son lugares específicos
donde esto podría funcionar. Y salió a relucir que hay dos lugares, está en Sanarate y en Palín. Entonces no podemos hablar y generalizar. Entonces en el área de, es discutiendo con es de Sanarate. Ya podríamos decir Ciudad de Guatemala, lo demás y terminar de complementarlo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Implementación de energía eólica. ¿Para quién? Para empresas de telecomunicaciones. ¿En dónde? En las torres de comunicación instaladas en el área de Sanarate. Entonces, ya respondí a las tres preguntas fundamentales. Y tengo 18 palabras. Estoy dentro del rango. Delimitación espacial es el espacio donde se va a realizar el lugar. Sanarate. Claro, en tu trabajo tiene que estar más detallado y ser más específico. Mientras más específico sea, mejor. Delimitación cronológica. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Noviembre 2022 a marzo de 2023. Si no, no sabemos cuándo empezamos ni cuándo terminamos, no sabemos qué tanto estamos avanzando, entonces por lo tanto no es medible. Pues ya nos permitió generar esto sin salirnos de. Eso me permitiría también hacer mi objetivo general, que es la meta que debo de alcanzar. A este objetivo hay que pasarle el checklist de la metodología SMART para ver si lo estamos redactando como corresponde. El objetivo general sería implementar el equipo de necesario o requerido en, para uso de energía eólica en las torres de telecomunicaciones de las empresas A y B en el área de Sanarate durante el periodo de noviembre a marzo de 2023. Esa es la meta.
Ese es mi objetivo general. Específico, implementar el equipo de energía eólica. Tiempo, ¿dónde? Y eso me va a permitir saber si lo estoy complementando o no en las torres de telecomunicación. Porque si yo no especifico esto, dos cosas. Esto lo vuelve medible. ¿Es identificable? ¿Es alcanzable? Sí. La cantidad de torres durante este tiempo sí se puede hacer. Entonces yo sé que si hay 20 torres en esta cantidad de tiempo, la cantidad que voy desarrollando en ese tiempo me va a permitir si voy a saber si voy a un 25, un 30 o un 50. Si eso no es posible, entonces si es, ya determiné que si es alcanzable, ya lo puedo medir, siendo específico, y definiendo tiempo. Pero relevante, o sea, ¿qué importancia tiene? No responde ese objetivo todavía. Entonces faltaría agregarlo. Para que mi objetivo general esté adecuadamente redactado, falta decir la importancia que esto tendría, lo cual permitirá la reducción de costos en baterías tradicionales y responder en tiempo, en mejor tiempo, para ser más específicos, en un 50% menos de tiempo ante caídas de energía eléctrica. Y eso no va a permitir mantenernos, quedarnos fuera del aire. Y el trabajo se mantendrá. Entonces, aquí está lo relevante. Entonces, ya sabemos, siendo específico, medible, alcanzable, establecimos tiempo, le da relevancia. Eso es aplicar la metodología SMART para la redacción de objetivos. Esta es mi meta. Ahora, eso es lo que yo pretendo alcanzar. Lo que yo debo de alcanzar, cuáles son las acciones, las actividades que yo debo de realizar para poder llegar a ello. Esos son mis objetivos específicos. Para alcanzar el objetivo general, es necesario realizar lo siguiente. Como son varias actividades, si una depende de la otra y de la otra, o sea, hay secuencia dentro de, podemos usar o deberíamos de usar números en la separación de cada una de ellas. Si son actividades que no importa la correlación, sino son actividades que se deben de llevar a cabo al final, entonces usamos viñetas. Primero, ¿qué tendríamos que verificar, entre otras cosas, para poder alcanzar eso? Establecer que todas las torres estén en la condición requerida para sostener un motor de energía eólica.
porque si no viene eso no la puedo usar. Establecer cuántas torres requieren de cambio de baterías para la conservación de la energía generada eólicamente. Establecer un plan de contingencia para el uso de energía eólica. Definir un manual de capacitación para el personal de las empresas de telecomunicación para que puedan dar uso y mantenimiento a este tipo de equipo. Definir el costo de adquisición e instalación del equipo eólico. Definir los flujos de caja para el desarrollo del proyecto. Y así todo lo necesario, porque cuando no tengamos claro las torres que sean las que requieren de cambios, el plan de contingencia, hecho el manual de capacitación, definido los costos de adquisición para saber el monto de inversión y los flujos de caja necesarios, cuando ya tengamos todo esto, automáticamente se alcanzó el objetivo general. Entonces, en otras palabras, el objetivo general es la meta y los objetivos específicos son las acciones que me van a permitir llegar a esta meta. O sea, el trabajo está acá, el resultado está de este otro lado. No me voy a poner a colocar acá y lo que está en otros lados y lo que está, y ahora la energía solar. No, 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 porque no estamos hablando de eso, estamos hablando de energía eólica en tal lado y no nos podemos mover de ahí. ¿Y esto dónde viene? De la adecuada redacción de mi título. Eso me ayudó a hacer mi delimitación espacial y cronológica. Esto me dio el parámetro para redactar mi objetivo general. Le paso la metodología SMART para dejarlo bien redactado. Y esto bien claro ya me permite tomar la idea de qué acciones son las que debo de tomar para poder cumplir con esto. Como que fuera un listado de trabajo. Y esos son mis objetivos específicos. He ahí la importancia que tiene el título que permita responder esto. Y eso bien planteado me permite trabajar esto. Mis delimitaciones, mis objetivos generales. Y si tengo bien planteado mi objetivo general, hacer mis objetivos específicos, se vuelve sencillo. Y esto
que ya lo tengo claro, me permite crear mi hipótesis. La hipótesis es el supuesto de cómo se va a solucionar el problema. El problema es costos de mantenimiento y la respuesta, tiempo de respuesta ante una caída de energía eléctrica. Entonces, aquí vamos a plantearlo en un supuesto de la solución que se le va a dar. La implementación de equipo de energía eólica permitirá a las empresas de telecomunicaciones en el uso de las torres ubicadas en Sanarate reducir los costos de operación por el uso de baterías tradicionales y mejorar en un 50%, creo que habíamos dicho, 50% el tiempo de respuesta ante una caída de energía, caída o suspensión de energía eléctrica. Y está redactada nuestra hipótesis. Este material, cumpliendo estos requisitos, siendo conciso, específico y claro, esa es la idea de delimitar la cantidad de palabras, me dio los suministros para mis delimitaciones, me establecí una meta, que es mi objetivo general, al cual para redactarlo, pasé el chequeo de la metodología SMART, y teniendo esto claro y bien redactado, ya puedo listar las acciones que tengo que hacer, que son mis objetivos específicos, que me permiten alcanzar el objetivo general o meta, y plantear mi hipótesis. El trabajo de campo va a comprobar si esto es cierto o no, si es valedero o no, o si algo de esto debe ser modificado para que llegue a ser realidad tal como lo esperamos. Pero es que la hipótesis se dice que es una verdad que necesita ser comprobada, que necesita ser validada. Eso lo va a hacer nuestro trabajo de campo. Hasta aquí todo es un supuesto. Estamos trabajando con el enfoque que tenemos, con la experiencia, con el conocimiento empírico de la situación. El trabajo que vamos a realizar bajo metodología científica, que incluye los trabajos de campo, la referencia teórica de todo esto en relación al tema, que ahí es donde vienen las variables dependientes e independientes también, nos va a permitir, con la confianza, la verificabilidad y la seguridad del caso, decir que nuestra propuesta, que es nuestro aporte para solucionar el problema, es viable, es valedera. Eso es un trabajo de graduación elaborado bajo metodología científica. Investigación aplicada, agarramos teoría, no estamos inventando energía eólica ni las torres, no, eso ya está. ¿Cómo lo vamos a implementar y solucionar el problema? Ese es nuestro aporte, basado en eso que ya existe. Insisto, eso es la investigación aplicada. Y así podríamos seguir con otros casos, pero por cuestiones de tiempo lo dejamos hasta acá. Espero que les haya servido. Nos vemos en la siguiente clase. Jorge Porras, un gusto.